Muy buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy voy a hacer una explicación de lo que es el plan de curso y la manera como deben diligenciarlo. Es necesario que ustedes se acostumbren a este documento, pues es el que va a direccionar todo el trabajo de los maestros dentro del aula, perdón. Lo primero que encontramos en este plan de curso es una identificación, si se puede dar cuenta, ahí se contiene todos los datos que facilitan la organización documental. Toda la información que ahí aparece, ustedes la deben diligenciar. Hay en la única parte que veo que puede presentar alguna complicación es en el núcleo interdisciplinar, pues para el caso de sociales y la escuela normal es el núcleo ético-político, pero hay otras escuelas que no tienen estos núcleos, solamente en la normal existe. En cuanto a la asignatura, las ciencias sociales aborda varias asignaturas, está lo que es historia, geografía, competencias ciudadanas, cátedra de la paz. Entonces todo esto puede ser incluido ahí. En el caso de la escuela normal se trabaja en este momento el área de sociales integrada, se da ciencias sociales y ella contiene historia y geografía. Después de diligenciar este documento, usted tiene la, que desarrollar lo que se llama la justificación. La justificación, como cualquier otra, tiene el el por qué, el cómo, por qué y para qué. La justificación primero debe incluir el concepto del tema, que son las ciencias sociales, ¿verdad? ¿Qué son las ciencias sociales? ¿Cuál es la importancia que tienen? ¿Cuál es el impacto que tienen para la sociedad? ¿De qué forma aporta esta asignatura a la formación del estudiante? Para eso es necesario que tengan algunos referentes como la ley 115, los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia. Les recuerdo que aquí en la justificación es elaborar una justificación como tal, no es un cuestionario en donde usted va a ir a responder estas preguntas. Usted debe hacer un solo texto en el cual dé explicación de eso que está ahí planteado. Luego nos encontramos con las metas formativas por grupos de grado y con los estándares básicos de competencia. Esto se los voy a explicar de manera conjunta. Lo primero que hay que establecer es las metas formativas por grupos de grado. ¿Qué son los grupos de grado? Son unos ciclos escolares que se han creado para mejorar el proceso de formación, hacerlo más dinámico. Entonces, en primaria existen dos escolares, de primero a tercero y de cuarto a quinto. Ahora que veamos los estándares, nos vamos a dar cuenta que las metas formativas incluso ya están determinadas en la cartilla de estándares básicos. Ahorita se las muestro. Y el estándar propiamente dicho son las acciones que le van a permitir a usted llegar a esas metas formativas. Por decirlo de alguna forma, las metas formativas son muy generales y el estándar ya apunta a cuestiones más particulares del trabajo. Entonces ya yo les voy a mostrar esto mediante el análisis de la cartilla de estándares básicos de competencia de ciencias sociales. Bueno, aquí estamos. Esta es una imagen de la cartilla que yo se las voy a enviar a ustedes también por medio del WhatsApp. Nos damos cuenta que en esas cartillas unas columnas como estas que vemos aquí. Ya las muestro. Esas columnas son las que nos dan los indicadores para que podamos trabajar dentro del aula. Por ejemplo, aquí viene la primera parte del trabajo, lo que tiene que ver en el punto 3, que es el de las metas formativas. Hay unas metas formativas que las podemos encontrar en este espacio que vemos aquí. Estas son las metas formativas. Hay unas para de primero a tercero, que nos dice al terminar el grado tercero, cuáles son esos compromisos. Son estas que aparecen aquí y
seguidamente están también en la otra página, que es este complemento que están acá. Estas son esas metas formativas. Usted las puede organizar de tal manera que queden como un objetivo, como una acción, ¿cierto? Para que las pueda desarrollar. Una vez haya hecho ese punto 3, debe pasar al punto 4. En el punto 4 le habla sobre lo que son los estándares. ¿Qué son los estándares? Ya son acciones que usted debe desarrollar en el aula para lograr ese estándar, como aquí lo dice, para lograrlo. Entonces, esto iría en el punto 3 de las notas formativas, ¿sí? Te las organiza de tal manera. Y luego, de acuerdo a ese estándar, que es la generalidad, ¿cómo lo va a lograr usted? Esto está dividido en tres columnas, una que se llama Me aproximo al conocimiento, otra que es el manejo de conocimiento como tal, y existe otras columnas que es el desarrollo de compromisos personales y sociales. Entonces, ¿qué hace usted? Después de haber determinado cuáles son esas metas formativas, en los estándares va a tomar de estos estándares que están aquí, cuál es el que se ajusta a las temáticas que usted va a trabajar. Puede utilizar uno o dos estándares, los que usted considere necesarios. Entonces, acá adelante les voy a mostrar ya de forma más sintetizada este aspecto. Entonces, aquellos metas formativas que les mostré son estas que aparecen aquí en la cartilla como tal, cuando usted la tiene, como es un libro que se puede abrir, aparece todo esto junto. En dos hojas aparece todo. Estos grados, cuarto y quinto, tienen unas metas formativas. ¿Cuáles son? Estas que aparecen aquí. ¿Ya? Estas que aparecen aquí. El estudiante al terminar el grado quinto debe estar en capacidad de hacer esto. ¿Listo? Eso serían las metas formativas. Como le dije anteriormente, las puedo organizar a forma de objetivos. Entonces, la pregunta es, bueno, ya el estudiante va a hacer esto. ¿Cómo lo va a hacer? ¿A partir de qué? Para eso, tiene que ir allá donde estábamos ahorita, que yo le mostré cuáles eran los estándares. Estos vienen a ser los estándares propiamente dichos. Están divididos, como les dije anteriormente, tres columnas. Una que es la que se aproxima al conocimiento científico y social, otra conocimientos propios del área de ciencias sociales y el de desarrollo de compromisos sociales. Son tres aspectos que tienen en cuenta esos estándares. Entonces usted cuando ya ha determinado, busca aquí de estos estándares cuál es el que guarda mayor relación con los contenidos, los ejes temáticos que usted va a trabajar. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el punto 3 y con el punto 4. En el punto quinto nos aparecen los DBA. Dice que aplica para las áreas que cuenten con estos referentes. Para las ciencias sociales, ese documento de DBA que hay por ahí es algo que todavía está en estudio. Tiene ya varios años y no lo hacen oficial, pero igual nosotros lo hemos tomado como referente durante todo este tiempo, el mismo caso de ustedes. Entonces, esos DBA deben estar relacionados con los ejes temáticos o con los contenidos que usted va a trabajar. Por ejemplo, para el caso de primero, aparecen 8 DBA. Usted debe tener todos esos DBA dentro de su planeación. Les comparto un caso particular. Yo ahorita tengo los grados octavos, también hay 8 DBA como lo hay en primero. Lo que hago es tomar esos DBA y dividir los 8 entre 4. Yo trabajo 2 DBA en el primer periodo, 2 DBA en el segundo, 2 DBA en el tercero y 2 DBA. Recuerden que el DBA es un referente, pero se desprenden de él una cantidad de cosas. No es que me decir, profe, entonces solamente vamos a dar 2 temas en el primero, 2 temas en el segundo, porque no es así, porque cada DBA tiene unos componentes que le dan una mayor complejidad a las cosas. Ya les voy a mostrar esos DBA. Aquí les presento entonces los DBA de primero. Vamos a tomarlos como un ejemplo. Estos son los DBA de primero para el área de ciencias
sociales. ¿Qué encontramos ahí? Por ejemplo, que ese DBA se ubique en el espacio que habita, teniendo como referente su propio cuerpo y los puntos cardinales. Entonces, si nos damos cuenta, ese es el DBA, pero de él hay una serie de evidencias. Podríamos decir así, yo lo consigo de la siguiente forma. Para mí este es un tema central o una cuestión general, y las evidencias de desempeño vienen a ser como acciones concretas que los niños deben trabajar a partir de ese DBA. Entonces, aquí nos damos cuenta de que durante el tiempo en que estemos trabajando las temáticas sobre este DBA, ellos nos proponen una serie de actividades, acciones o evidencias del aprendizaje para poder desarrollarlo. Entonces, como les dije anteriormente, para cada DBA, cada tema que ustedes desarrollen debe estar relacionado con un DBA. Aquí además nos muestran también algunos ejemplos de cosas que podemos hacer, nos ilustran con imágenes. Entonces es necesario que tengamos muy presentes estos DBA. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo en donde nos dice una acción que podemos trabajar. Recuerden que estos que tenemos aquí, sumado a los estándares, son los que nos van a dar las orientaciones para saber lo que vamos a trabajar dentro del área. Muchas personas trabajan de la siguiente manera, y he visto muchos estudiantes embolatados en algo. Van a preparar una clase y primero cogen es el tema, y entonces están después como locos buscando cuál DBA se ajusta a ese tema. Y la acción tendría que ser a lo contrario. Yo miro cuáles son los DBA y tomo ese DBA, y a partir de ese DBA construyo los contenidos que debo hacer y no tengo que andar peleando. Yo sé que a ustedes les ha pasado, ustedes tienen un tema y buscar a ver cuál es el DBA que se relaciona con él se hace a veces un poco más complejo. Bueno, entonces esto es lo que tiene que ver con la parte de los DBA. Después de haber desarrollado lo de los DBA, viene algo que se llama los ejes temáticos o polémicos. ¿Qué son los ejes temáticos? Son básicamente los contenidos que usted va a trabajar. Entonces, en estas casillas deben estar los temas o subtemas que usted va a trabajar en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto periodo. ¿Cierto? Profe, ¿de dónde saco esos temas? Usted no se los va a inventar, usted tiene que ellos deben estar relacionados con los DBA y con los estándares, porque los estándares y los DBA son los que nos dicen qué es lo que se debe enseñar, cuáles son las habilidades y las competencias que el estudiante debe tener en el grupo que estemos trabajando. Por ejemplo, si es primero, allá los DBA nos dicen cuáles son los temas que debemos trabajar en primero, lo mismo que los estándares. Seguido de esto, vienen ya unas orientaciones que creo que son más sencillas, es la metodología, que usted va a explicar cómo va a desarrollar ese trabajo, cuál es la forma que usted tiene para llegar al conocimiento ahí. Ahí les dejo una pequeña descripción sobre lo que tienen que hacer. Las evidencias de desempeño son indicadores. ¿Qué queda después que usted hace el trabajo? ¿Cuál es la evidencia? Si se dieron cuenta, en los DB hay unas evidencias de aprendizaje que vienen siendo casi lo mismo que esto, las pueden tener en cuenta, pero miren que acá son acciones ya concretas. Hablan de mapas, de análisis, en fin. Esto de pronto aparece un poco más, porque esto está aplicado para él, como les decía anteriormente, aplicado para todo el colegio, pero en el caso de la primaria pueden utilizar cosas más sencillas, no tan complejas como las que ahí aparecen. Luego están las evaluaciones, de cómo va a hacer la evaluación también en cada periodo, aunque puede determinar un solo estilo de evaluación para todos los 3 periodos, los 4 periodos. Las ayudas o los recursos educativos y la cibergrafía, y también los planes de refuerzo y nivelación. Planes de refuerzo son o profundización, son los que se hacen dentro del periodo para que el estudiante se nivele. Y ya cuando el estudiante finalice el periodo, ya esas son actividades de nivelación, es decir, cómo va a recuperar el periodo perdido. Bueno, jóvenes, espero que esto haya sido de mucha ayuda. Solo son 15 minutos, recuerden, para esta presentación, y que tengan un buen día. Cualquier cosa, se están comunicando conmigo.